Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta oportunidad voy a compartir un indicador y una estrategia. El indicador lleva por nombre líneas predictivas porque en realidad lo que hace es predecir cuándo se da el giro del mercado. Y una estrategia que fue proporcionada por Majo, una miembro del canal Boot Gratis 12. Me escribió al privado, la estrategia tampoco es de ella, pero ella fue la que lo proporcionó. Pero creo que la estrategia está bien porque incluye una gestión de capital y a su vez me pidió que la mejorara o que la perfeccionara para hacerla más segura. Pues quise sacar un indicador para tratar de filtrar las entradas y con la gestión de capital que vamos a entregar en el día de hoy, entonces se le hará mucho más fácil a todos ustedes poder hacer entradas un poco más precisas con gestión, que es importante. Lo otro es que había hecho un Zoom temprano. Envié el Zoom al canal de Boot Gratis 12 en el grupo, perdón, y resulta que, bueno, que la grabación no quedó acorde, así que tocó volver a grabar el video. Pero bueno, los que se conectaron ya saben cómo funciona la estrategia. Yo la compartí justamente con ellos. Y hubo una operativa allí y tratando de buscar, perdón, operativas en vivos y tratando de conseguir entradas en reales también. Vamos a ver si hoy podemos, o en el transcurso de este video, podemos hacer las entradas también. Pero los que se conectaron a Zoom, felicitaciones. Voy a estar haciendo Zoom. Estén pendientes del canal para que puedan aclarar todas sus dudas y podamos también entregar las estrategias que ustedes están proporcionando y las estamos perfeccionando para lograr un mejor objetivo. Dicho esto, vámonos directamente ya a configuración de la estrategia y del indicador. Bien, vamos a configurar la pantalla de hacer las operativas. Voy a comenzar con el set symbol que está en el canal de Boot Gratis 12 binarias y Forex. También los pueden descargar directamente del mercado de MT5. A ver. Okay. Lo configuramos. Ya lo hemos explicado una y otra vez. No lo voy a volver a explicar. Y bueno, ya acá tenemos al set symbol directo para estar cambiando con diferentes mercados. ¿Ok? Bien, vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar con el 75. Lo otro que vamos a hacer es ir incorporando los indicadores que necesitamos para esta estrategia. El primer indicador y el principal es las líneas predictivas. Es un indicador del canal Boot Gratis 12. No tiene parámetros a modificar, puesto que está ya configurado. Así que directamente lo que hacemos es cargarlo. Y listo, aquí tenemos el indicador de líneas predictivas. Fíjense lo acertado que es. Y bueno, ya acá nos está diciendo que el mercado va a ir al alza y tendría que llegar a un nivel más alto. Ahorita lo explicamos. Lo siguiente que vamos a hacer es incorporar medias móviles. Vamos a incorporar un par de medias móviles. Vamos a comenzar con la 21, exponenciar al cierre. Ya acá tenemos, creo que se viene una entrada al alza, ojalá y la podamos hacer. Y otra media móvil que tenga que ver con 100 periodos. Vamos a colocarle un color blanco. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos ya una tendencia bastante definida en el 75, en el B75 y wow, eso está genial. Bien, yo le voy a incorporar un cuarto indicador que ya lo dimos en el canal, que es el cazador de tendencia. No necesariamente usted lo tiene que incorporar, pero yo por filtrar lo voy a colocar. No vamos a cambiarle nada al indicador, lo vamos a dejar tal cual como está acá. Y bueno, fíjense que ya, cierro acá, fíjense que ya tenemos unas posibles entradas dentro de lo que es la estrategia. Recuerden que la estrategia incluye una gestión y eso es lo principal que lleva la estrategia, ¿ok? Bien, vamos a comenzar cómo hacemos las entradas. Lo primero es ir a favor de tendencia, siempre. Por lo tanto, la EMA de 21 tiene que estar siempre, 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 siempre
en el cruce. ¿Okay? O sea, solamente haríamos entradas a la baja acá o al alza acá. Eso es importante aclarar. Lo otro, las líneas predictivas siempre van a estar dándonos una predicción de hacia dónde se dirige el mercado. El cruce es acá al alza y fíjense que acá nos dice que ya se viene a la baja. Siempre se le saca algo si solamente se usa las líneas predictivas. Pero la estrategia de Majo, que me envió al privado en el canal de Telegram, perdón, en mi cuenta en Telegram, dice que si la EMA, o sea, y este es el filtro que estoy añadiendo, cruza y las velas están por encima, comúnmente va a ser así, nosotros vamos a hacer una entrada al alza siempre y cuando las líneas predictivas estén a favor del alza. O sea que si hacemos una entrada acá, nos vamos al alza y ¿qué es lo que nos dice Majo? Que vamos a ir con una gestión de, si la entrada es acá, va a ir una gestión de 1 a 2. Y el stop loss estaría colocado acá, por debajo de la EMA 21. ¿Okay? Acá, si bien es cierto, si hubiese sacado algo, porque el 75 se puede sacar algo, no fue la mejor y la más acertada. ¿Por qué? Porque a pesar de que en M15, o sea, el cazador de tendencia en M15 nos dice que va al alza y cuando va al alza, pues el resultado fue muy corto. Vamos a suponer que esta la perdamos acá, justo cuando cruza la línea. Acá cerramos y perdimos esto. Pero ¿qué pasa cuando cruza la media móvil y a su vez las líneas predictivas están cruzadas y a su vez el cazador de tendencia nos dice que va a la baja? Fíjense lo que ocurre. Todo esto. Hasta acá. Mi salida va a estar marcada en el cruce de la línea predictiva. Acá salgo. Fíjense que acá las velas están por encima de la 21. La línea predictiva dice que va a ir que va a subir. De hecho, subió un poco. Pero me está diciendo el cazador de tendencia que en temporalidades superiores está bajista. A su vez, la 21 está por debajo de la 100. Por lo tanto, yo no hago mi entrada acá. ¿Dónde la hago? Espero justo esta que está acá. Mi entrada la bajo acá con mi salida justo acá donde se cierra o donde cruza la línea predictiva. ¿Sigo esperando entrada a la baja? Sí, todas las veces que sean necesarias. Acá, entrada a la baja con salida en este punto. Acá ya las líneas predictivas nos dicen que va al alza, pero fíjense que se está acercando y por donde está el mercado, por lo tanto, no va a haber entrada al alza, sino a la baja en el 75, porque en temporalidades superiores está bajista y a su vez existe una tendencia bajista prolongada. La 21 está por debajo, por lo tanto, cuando haya un cruce de las líneas predictivas, que va a pasar en varios minutos, entonces vamos a hacer una entrada a la baja. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer para todos los mercados que usted considere y que usted, en este caso, crea que se puede hacer las entradas. Fíjense, esta entrada bajista ya se había adelantado, las líneas predictivas, pero el cruce fue acá. No hay salida, salvo esta que está acá. Se salió. ¿Ok? Entonces, la gestión siempre va a ser que nuestra salida, perdón, nuestro stop loss va a estar por encima de la 21, acá, y nuestra salida va a estar marcada por las líneas predictivas, que casualmente pues coincide con el rompimiento de la 21 también. Las líneas predictivas no son medias móviles, así que no piensen que son medias móviles. Acá por lo menos hay entrada al alza, pero no hay forma sino de entrar en este punto. Y acá pues se hubiese ganado algo en el strip. Ya es cuestión de que cada quien decida cuándo va a salir. O sea, $5, $2, $3, $10, ya cada quien va a tener que hacerlo. A ver qué nos dice el 75.1S, que es uno de los mercados. Fíjense que acá nos dice que es alcista y automáticamente nosotros salimos, la entrada es acá y automáticamente salimos en esta vela. Esta se pierde. ¿Okay? Esta se pierde. Pero esta se hubiese ganado muchísimo en esta. No hay cruce, no hay cruce, no hay cruce, no hay cruce, no hay cruce. Aquí hay un cruce a la baja, se sale, pero inmediatamente acá entra al alza. No hay, hasta esta vela.
y se gana. ¿Okay? La estrategia es muy simple, es muy sencilla. El indicador se lo voy a estar entregando por el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex. Escúchenme bien, por el canal. No va a ser por el grupo, por si acaso, ¿no? No se dio alguna entrada. Más adelante haré un video con respecto a la estrategia y a los mercados crash y boom para todo lo que lo necesite. Voy a dejar el video hasta acá. Nos conseguimos por allá. Gracias a Majo por compartir la estrategia. Y pues acá les dejo entonces de regalo, de forma gratuita, el indicador de líneas predictivas. Feliz tarde.